Cuando el nuevo dueño de la vieja casa derribó la pared del sótano durante una remodelación, encontró algo imposible: una carta sellada atrapada entre los ladrillos desde hacía 50 años. Una carta con dirección y estampilla, lista para ser enviada pero que nunca llegó a su destino. Cuando finalmente fue entregada medio siglo después, las palabras escritas en 1973 detonarían como una bomba en una familia que había construido su historia sobre una mentira. Porque hay secretos tan bien guardados que incluso las paredes los protegen, hasta que alguien viene y las derriba. La carta estaba dirigida a Victoria Sandoval, una mujer que había muerto 15 años atrás en un asilo de ancianos rodeada de hijos y nietos que la recordaban como una matriarca fuerte que había criado sola a sus 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente industrial. La historia familiar era clara: el padre había muerto en 1973, dejando a Victoria viuda a los 32 años. Ella había trabajado incansablemente para sacar adelante a su familia, nunca se volvió a casar. Dedicó su vida entera a sus hijos. Era una historia de sacrificio y fortaleza que todos repetían con orgullo. Pero cuando el cartero tocó la puerta de Carmen, la hija mayor de Victoria, con una carta amarillenta que tenía más de 50 años de antigüedad, esa historia comenzó a desmoronarse. Carmen tenía ahora 62 años. Era abuela. Llevaba décadas viviendo con los recuerdos de una infancia difícil, pero llena de amor maternal. Miró la carta con desconfianza. El remitente era Rodrigo Sandoval, su padre. La dirección de destino era la casa donde habían vivido cuando ella era niña. La fecha del matasellos era agosto de 1973, 3 meses después de la supuesta muerte de su padre. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Con manos temblorosas, abrió el sobre que había esperado medio siglo para ser leído. La carta estaba escrita en la letra de su padre, esa caligrafía que recordaba de las pocas notas escolares que conservaba. Comenzó a leer, y cada palabra era una puñalada que atravesaba décadas de certezas. «Mi querida Victoria», empezaba la carta, «sé que te dije que esperaras, que te pedí paciencia, pero no puedo más. Han pasado 3 meses desde que fingimos mi muerte, y cada día sin ustedes es un infierno. Los extraño tanto que duele respirar. Extraño abrazar a Carmen, jugar con Diego, cargar al pequeño Mateo. Extraño tu risa, tu forma de mirarme, hasta nuestras discusiones. Este plan fue una locura. No puedo seguir adelante con esto». Carmen dejó caer la carta. Sus hermanos necesitaban saber esto. Los llamó inmediatamente, su voz quebrándose mientras trataba de explicar lo inexplicable. 2 horas después, los 3 hermanos estaban reunidos en la sala de Carmen, la carta extendida sobre la mesa como evidencia de un crimen que apenas comenzaban a comprender. Diego, el hijo del medio, tomó la carta y continuó leyendo en voz alta. Rodrigo explicaba en detalle lo que había pasado. Había estado involucrado en algo peligroso, algo que nunca especificaba completamente, pero que implicaba testificar contra personas poderosas. Las amenazas habían comenzado meses antes. Primero sutiles, luego cada vez más directas. Le habían dicho que su familia pagaría si hablaba. Desesperado y aterrado, Rodrigo había acudido a las autoridades. Le ofrecieron una solución. Podía entrar en un programa de protección de testigos, pero tendría que desaparecer completamente. Cambiar de identidad, de ciudad, de vida. Nunca podría contactar a su familia nuevamente. Rodrigo había rechazado esa opción. No podía simplemente desaparecer y dejar a su familia preguntándose qué había pasado. Entonces, había concebido un plan desesperado con la ayuda de un amigo que trabajaba en la fábrica. Simularían un accidente industrial. Habría un cuerpo tan desfigurado que sería imposible identificarlo con precisión, solo por sus pertenencias y su ropa. Las autoridades sabrían la verdad, pero para todos los demás, incluyendo su familia, Rodrigo Sandoval habría muerto trágicamente. La carta revelaba que Rodrigo había creído que esta mentira piadosa sería mejor que simplemente desaparecer. Al menos Victoria cobraría el seguro de vida.
Al menos sus hijos tendrían una explicación, un cierre, podrían llorar su muerte y seguir adelante. Pero ahora, 3 meses después, desde algún lugar que no especificaba, Rodrigo escribía desesperado. El plan había sido un error terrible. No podía vivir sabiendo que su familia lo creía muerto. No podía soportar la idea de que sus hijos crecerían pensando que su padre estaba bajo tierra, cuando en realidad estaba vivo, pensando en ellos cada segundo de cada día. Victoria, por favor, suplicaba en la carta. Encuentren la manera de que esto funcione. Puedo cambiar de identidad. Podemos mudarnos todos juntos, empezar de nuevo en otro lugar. No me importa perder mi nombre, mi pasado, todo, siempre que pueda estar con ustedes. Respóndeme a la dirección del apartado postal que está al final de esta carta. Por favor, amor mío, dame una señal de que hay esperanza. No puedo seguir viviendo esta muerte en vida. Los 3 hermanos se miraron con los ojos llenos de lágrimas. Su padre no había muerto en 1973. Los había amado tanto que le había parecido imposible seguir viviendo sin ellos. Había escrito esta carta desesperada pidiendo una segunda oportunidad. Pero la carta nunca llegó. Mateo, el menor, que apenas tenía recuerdos de su padre, fue quien hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Por qué mamá nunca nos dijo nada? Carmen se levantó y comenzó a caminar por la sala. Los pedazos del rompecabezas comenzaban a encajar de manera perturbadora. Recordó que su madre había vendido la casa y se había mudado apenas unos meses después del funeral. Había dicho que era porque no soportaba los recuerdos. Ahora Carmen se preguntaba si había otra razón. Si su padre había intentado otros métodos de contacto. Si tal vez había ido a buscarlos a la casa vieja y la había encontrado vacía. Diego sacó su teléfono y comenzó a investigar. Si su padre había estado en un programa de protección, debía haber registros. Llamó a un amigo abogado que tenía contactos en agencias gubernamentales. Lo que descubrieron en los días siguientes fue devastador. Rodrigo había permanecido en el programa durante 5 años, constantemente intentando encontrar maneras de contactar a su familia sin ponerlos en peligro. Finalmente, en 1978, cuando el caso terminó y las personas contra las que testificó fueron encarceladas, había quedado libre de volver. Pero cuando regresó, Victoria ya no estaba donde la había dejado. Había cambiado de ciudad, de trabajo, incluso había vuelto a usar su apellido de soltera. Rodrigo había pasado años buscándolos. Los registros mostraban docenas de solicitudes a diferentes agencias, intentos de rastrear a su familia, pero en aquellos tiempos, sin internet, sin redes sociales, sin bases de datos conectadas, encontrar a alguien que no quería ser encontrado era casi imposible. Los hermanos descubrieron algo más. Su madre había recibido otras cartas de Rodrigo en los años siguientes. Cartas que había guardado en una caja fuerte en el banco, especificando en su testamento que debían ser destruidas sin ser abiertas después de su muerte. El ejecutor del testamento había cumplido esas instrucciones al pie de la letra. Nunca sabrían qué decían esas cartas, pero ahora entendían que Victoria había sabido todo el tiempo que su esposo estaba vivo. Había elegido mantener la mentira. Carmen recordó una conversación que había tenido con su madre años antes de su muerte. Victoria había dicho algo extraño. A veces el perdón más difícil no es para quienes nos lastiman, sino para nosotros mismos por las decisiones que tomamos cuando teníamos miedo. En ese momento, Carmen no había entendido. Ahora sí. Continuaron investigando. Un investigador privado finalmente encontró lo que buscaban. Rodrigo Sandoval había muerto en 1995, a los 64 años, en una ciudad a 1000 kilómetros de distancia. Había vivido bajo su nombre real nuevamente. Había trabajado como mecánico, había estado solo. Nunca se había vuelto a casar. En su testamento, había dejado todo a una organización benéfica para niños huérfanos, con una nota que decía: «Porque sé lo que es crecer sin padre». Los hermanos viajaron hasta donde su padre había pasado sus últimos años. Hablaron con vecinos que lo recordaban como un hombre amable, pero profundamente triste.
Un hombre que tenía fotografías de 3 niños en su casa, pero nunca hablaba de ellos. Un hombre que cada año, en las mismas fechas, se encerraba en su casa y no salía, como si estuviera de luto por algo que solo él conocía. Las fechas eran los cumpleaños de sus hijos. En el cementerio local encontraron su tumba. Era simple, casi anónima. Solo su nombre y las fechas. Ningún amado padre o descanse en paz. Solo un hombre que había existido y dejado de existir. Carmen se arrodilló frente a la lápida y lloró por primera vez por su padre real, no por el recuerdo idealizado que habían construido, sino por el hombre que había luchado durante años por regresar a ellos, y nunca lo logró. Diego colocó una fotografía reciente de los 3 hermanos junto a la tumba. «Lo logramos, papá», susurró. «Crecimos bien. Ojalá lo hubieras visto». Mateo dejó una carta que había escrito, dirigida al padre que nunca conoció realmente, contándole sobre su vida, sus hijos, todo lo que se había perdido. La carta que nunca llegó había revelado más que un secreto. Había revelado una tragedia de proporciones shakespearianas, de vidas destruidas por el miedo y la incomunicación. Victoria había tenido sus razones para hacer lo que hizo. Tal vez tenía demasiado miedo de que el peligro regresara. Tal vez estaba demasiado herida por la mentira original. Tal vez simplemente no pudo perdonar que él hubiera fingido su muerte, sin importar las razones. Nunca lo sabrían con certeza. Pero ahora, 50 años después, 3 hermanos finalmente conocían la verdad completa. Su padre no los había abandonado. Los había amado tanto que el separarse de ellos lo había destruido lentamente durante 22 años. Y esa verdad, aunque dolorosa, era también un extraño consuelo, porque significaba que todo ese tiempo, en algún lugar del mundo, había habido un hombre pensando en ellos, amándolos desde la distancia, esperando un día que nunca llegó.